Vamos a la palabra del Señor. Quiero invitarle que abra su Biblia en el libro de Gálatas, capítulo 1. Acompáñeme en el libro de Gálatas, capítulo 1, del versículo 6 al 10. Voy a leer la palabra del Señor, que es así como está. Dice el apóstol Pablo escribiendo a los Gálatas: estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Diga, evangelio diferente. El apóstol Pablo responde inmediatamente: no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Póngase de pie, vamos a orar al Señor. Señor, oramos por esta palabra, Señor, que hemos leído, esta porción. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tú abras nuestra mente, Señor, nuestro corazón, para poder recibir esta palabra. Señor, esta palabra que tú, Señor, vas a compartir, vas a ministrar. Ayúdanos, Señor. Que quede en nuestro corazón, Señor, que tú seas, Señor, confrontándonos, Señor, que tú seas hablándonos, Señor. Te lo pedimos. No queremos volver a nuestros hogares como hemos venido, sino queremos que tu palabra sea cambiada, Señor, y sea que tu palabra cambie nuestra vida y transforme, Señor, nuestra mente y nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento. Otro evangelio. El apóstol Pablo le está diciendo a los Gálatas, está escribiendo. El apóstol Pablo siempre parte saludando en los primeros versículos, empieza a compartir algo, pero cuando escribe la carta a los Gálatas es una carta súper directa y habla muchas cosas de que los Gálatas se habían apartado de la gracia del Señor y habían dejado el principio, el fundamento del evangelio, y parte inmediatamente diciendo esto que acabamos de leer: estoy maravillado, estoy asombrado, pero no para bien, estoy asombrado para mal. ¿Por qué cosa? Dice, que se hayan alejado, estoy asombrado de que tan pronto se alejaron de la enseñanza de la gracia de Cristo, para seguir, dice, un evangelio diferente. Y el apóstol Pablo en el versículo 7 inmediatamente responde: no que haya otro, sino que algunos lo perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces, primero tenemos que entender, primero tú y yo, usted que está acá, y espero que hoy día me ponga atención, tú y yo tenemos que entender cuál es el evangelio entonces. ¿Cuál es el evangelio que debemos seguir y cuál es el evangelio que no debemos seguir? Porque hoy día se levantan muchos, ¿sí o no? Están los evangélicos, están los católicos, están los testigos de Jehová, están los mormones. ¿Qué más está? El Islam, los judíos, los que siguen la ley judaica, y hay un sinfín de más. Ahí nomás. Yo le pregunto a usted ahora: ¿y usted cómo sabe que está en el lugar correcto? ¿Cómo sabe que yo no soy un charlatán? Que habla bien, que habla bonito, que soy encachado, pero un charlatán en el fondo. ¿Cómo sabe usted que mis intenciones no son engañarlo en algún momento? Ahí lo tengo, y en algún momento, ¡pah!, sácatela, lo engaño a todos. ¿Cómo sabe? Por la palabra. Ahí el Héctor me dice: por la palabra, pastor. Ahí está. Exactamente. Tú y yo tenemos que entender primero, entonces, ¿cuál es el evangelio? El evangelio son, ¿qué significa evangelio? Buenas nuevas, buenas noticias. Significa, y el evangelio parte en Jesús. Entonces, hoy día yo quiero hablarte del evangelio de Jesús. Hoy día yo quiero, y quiero que tú hoy día me pongas atención, especialmente tú que vienes por primera vez, porque muchos
llegan no de la manera correcta y lo vamos a ir viendo. Tú tienes que entender cuál es el evangelio de Jesús, qué es lo que nosotros enseñamos, qué es lo que nosotros hoy día estamos compartiendo, qué es lo que nosotros hoy día estamos hablando. El evangelio parte en Jesús, el evangelio parte a través de Jesús. Jesús vino a traer buenas noticias. Antes el mundo, las malas noticias o las noticias eran que el mundo estaba en condenación, el mundo estaba en perdición, el mundo, las personas no se podían acercar a Dios, usted lo sabe, no había forma de acercarse porque el hombre era malo, era perverso, malo, como decimos acá, malo de adentro, ¿ya? Y aunque matara un cordero y aunque hiciera buena obra, siempre había algo que lo hacía alejarse de Dios porque Dios es santo y 3 veces santo. Y obviamente nadie impío, nadie en pecado podrá estar delante de su presencia. Por eso el Antiguo Testamento es imagen de lo antiguo, valga la redundancia, de cómo la gente se trataba de acercar a Dios. Y esto yo lo he explicado en otras ocasiones, lo vuelvo a repetir, que cuando se entregaba el sacrificio, el sacerdote tenía que limpiarse, purificarse. No podía entrar en pecado, ni mucho menos, se tenía que limpiar, se lavaba externamente, se purificaba y entraba al lugar santísimo. Y entraba con un efod con campanitas. ¿Por qué? Porque al lugar santísimo no podía entrar nadie más. Y además entraba con una soga amarrada a la cintura. Para que cuando él entrara a la presencia del Señor y si moría por causa del pecado que no estaba en santidad, lo podían traer. Nadie podía acercarse a la presencia del Señor. ¿Se acuerdan o no los hijos de Aarón que trajeron fuego extraño? ¿Ya? Entraron a la presencia de Dios. ¿Y qué les pasó? Murieron. ¿Qué le pasó a Pérez Usa? ¿Se acuerdan o no? Cuando David trae el arca, la trae de mala manera y los bueyes como que se tropiezan, el arca se va a caer y viene Pérez Usa, se llama, y afirma el arca, ¿para qué? Para que no se caiga y muere. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no cualquiera puede acercarse, no cualquiera podía tocar la presencia de Dios. Por eso el evangelio parte en Jesús, porque cuando Jesús muere en la cruz, cuando se cumple la palabra del Señor del sacrificio perfecto y algo tremendo que pasa, el velo que separaba, la cortina que separaba la presencia de Dios en la presencia de Dios, el arca que está en el lugar santísimo, había una cortina, esa cortina se parte en dos, diciendo ¿qué cosa? Que ya no había más separación. El evangelio parte en Jesús. El evangelio parte, nuestra vida parte en Jesús, de entender que a través de él podemos llegar a Dios. Hoy día usted puede llegar a Dios directamente, sin intermediarios. Usted lleno de pecado, ¿sí o no? Lleno de avaricia, lleno de maldad en el corazón. Bueno, yo también un poquito, pero también, todos. ¿Por qué podemos llegar? A través de Jesucristo. Por la muerte de Jesús, tú y yo hoy día podemos llegar. Por eso el evangelio significa eso, buena noticia. Antes tú no podías entrar. Antes no había forma de acercarnos, pero hoy a través de Jesús. Y esa es la buena noticia. Que tú y yo nos podemos acercar al Señor. Que tú y yo en Jesús encontramos perdón, salvación. Que tú y yo en Jesús encontramos cada vez una nueva oportunidad. Segunda de Corintios 5, 17, si no me equivoco, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, de las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Eso es lo que pasa cuando tú y yo llegamos en pecado a la presencia del Señor. Ese es el evangelio, la buena noticia. Pero la buena noticia parte, y ponme atención en esto, parte para que tú tengas esta buena noticia, para que tú vivas esta buena noticia, para que tú camines en esta buena noticia, para que tú camines en Jesús. Tú tienes que entender qué cosa, que el llamado que el Señor siempre hizo fue un llamado ¿a qué? Al arrepentimiento. Por eso tú tienes que arrepentirte. Por eso yo tengo que arrepentirme. Por eso cuando tú llegas a Cristo, tú tienes que entender que tú tienes que arrepentirte de tu vida. Por eso cuando nosotros predicamos a Jesús, hacemos un llamado al arrepentimiento. ¿Qué dicen los tratados atrás? ¿Qué dicen los tratados? Primero reconoce que has pecado. ¿Y qué versículo ponemos? Romano, ¿cuánto? Ya, apréndaselo. ¿Qué dice? ¿Dónde hay un tratado? ¿Quién tiene un tratado ahí a la mano que me lo pase? Tráigame un tratado. ¿Qué dice Romano 3:23?
Aquí traen uno. Eso, mi hermana. Ahí se nota el tiro los que están preparados para predicar. Acá este es el tratado que entregamos. A ver, enfoque. No, ahora sí no tenemos cámara todavía. Reconoce que has pecado. Ya vamos a tener cámara, tranquilo. Por cuanto dice, todos pecaron y están, dice, destituidos de la gloria de Dios. El Evangelio, y se lo comparto a aquellos que están viniendo, parte en el arrepentimiento, parte en el reconocer. La forma en que tú tienes que llegar acá a la iglesia, a este lugar, es reconociendo que tú estás mal. Y eso a veces no nos gusta. ¿Sí o no? No, si yo vine porque me invitaron. No, qué bueno que viniste porque te invitaron, pero ahora te decimos la verdad. Tú tienes que arrepentirte. O si no, tu vida no va a cambiar. Tú tienes que darte cuenta de que lejos del Señor nada podíamos hacer. Por cuanto todos pecaron, algunos, ¿te agüita la gente? No, pues yo no soy tan malo. Cuando uno va a evangelismo, yo creo que voy al cielo, dicen algunos. Sí, a ver, ayudo a mi vecino. No soy tan desordenado. No, yo creo que voy al cielo. ¿Se acuerda cuando la gente? Por eso uno tiene que ir con la palabra. Po. Todos pecaron y todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero ¿qué dice después Romanos 5:8? El Martín se lo sabe de memoria, el otro día se lo dije de tarea, se lo aprendió. Mas Dios muestra su amor para con nosotros ¿en qué? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Listo, llegué a la iglesia, pastor, me arrepentí, reconozco que estoy mal, entiendo que Jesús murió por mí, estoy listo. ¿No? ¿Por qué? Porque también ¿de qué habla el Evangelio? Que de perseverar, de creer y perseverar en la enseñanza de Jesús. ¿En qué consiste la vida eterna? ¿Qué dice Juan 17:3? En esto consiste la vida eterna. ¿En qué consiste la vida eterna? En esto consiste. Ahí dice, que te conozcan, esas son palabras de Jesús, en que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo, ¿a quién has enviado? Entonces, usted quiere vida eterna, usted tiene que conocer a Jesús. Pastor, ¿y cómo lo conozco? Bueno, dice Juan 1:9, segunda de Juan 1:9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, ¿qué dice? ¿Qué dice? Están esperando ahí toda la Dani, te están esperando. Ahora sí, de nuevo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, ¿qué dice? O sea que si usted viene a la iglesia, usted recibió la invitación, sí, me gustó la iglesia, los hermanos son súper cariñosos, estoy viniendo, pero usted no persevera en la enseñanza, en la doctrina, ¿qué dice? Usted no tiene a Dios. Por eso para mí lo más importante es que usted conozca al Señor. Usted conoce la iglesia, cómo funcionamos. ¿Usted conoce a todos los diáconos que hay o no? ¿Los conocen a todos? Héctor, ¿conocía a todos los diáconos que hay en la iglesia? No, no los conoce. Hermana Melissa, ¿usted conoce a todos los diáconos que hay? No los conoce a todos. No los conoce. Nico, ¿conocía a todos los servidores que hay? No importa. Porque tiene que conocer al Señor. Lo demás, en el camino lo va aprendiendo. Yo sé que muchos de ustedes no saben ni el nombre de la iglesia. Yo siempre lo digo. Porque no es importante. Para nosotros no es importante. Para nosotros es importante que usted conozca al Señor. Que usted conozca al Señor. Porque el que lo va a salvar es el Señor. No es la iglesia, no es el pastor, es el Señor. Por eso queremos que usted venga a los discipulados. Por eso queremos que usted venga a aprender. Porque si usted no persevera en la enseñanza, si usted no persevera en la doctrina, usted se va a extraviar. Y como dice ahí, si usted se extravía, dice cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina, en la enseñanza, no tiene a Dios. El que persevera, ¿qué es perseverar? Permanecer, ser constante. Dice, el que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene, este sí. El que está perseverando, el que viene, el que está en su casa abriendo la Biblia, el que está en su casa orando. No, este sí tiene al Señor. Pero pastor, yo voy todos los domingos. Sí, pero venir los domingos no te hace cristiano. El hecho de venir es tremendo, porque aquí la palabra de Dios va transformando tu vida. ¿Es así o no? La palabra de Dios va transformando. La idea es que este evangelio vaya confrontando nuestra vida, vaya golpeando nuestra vida, vaya golpeando nuestro orgullo, vaya golpeándonos, que nos haga humillarnos delante del Señor. Amén. Esto es el evangelio. Buenas noticias, buenas nuevas que parten en Jesús,
pero que hacen un llamado al arrepentimiento, que hacen un llamado a arrepentirnos, que hacen un llamado a que nuestra vida cambie, a entender que somos nosotros los que necesitamos del Señor. Si Dios no lo necesita a usted, Dios no me necesita a mí. No, que si yo, el pastor no está aquí, esto se va para abajo. No, yo creo que si yo no estoy, esto crece mucho más. Pues. Si es culpa del pastor, que el pecador nomás no crece más. Ninguno es indispensable. Dios a todos nos quiere usar, pero ninguno es indispensable. Por eso tenemos que entender nosotros que nosotros tenemos que arrepentirnos. Somos nosotros los que tenemos que reconocer. Por eso la gente cuando llega a la iglesia, y esto es muy importante, usted que está predicando, usted que está compartiendo el Señor, es muy importante que usted predique el Evangelio de Cristo. Que usted no predique, no predique que la gente no va a tener problemas. No predique que le va a ir bien en todas las cosas, no es así. Porque pasan problemas, pasamos situaciones. El día viernes estábamos muy angustiados por el Fadi, el hijo de nuestro hermano Osman, nuestra hermana Melissa, que tuvo un accidente. Ahí estuvimos orando, estuvimos preocupados. Yo decía, Señor, pero ¿cómo? Vinieron el otro día, estuvimos compartiendo, fue todo tan hermoso. ¿Y por qué? Porque el enemigo quiere molestar. Yo siempre me acuerdo en Quirihue, cuando yo era pequeño, una hermana que se decían, porque yo era más chico todavía, no sabía, que estaba en la iglesia, se había apartado, pero ahora se había vuelto con todo al Señor. Y ese fin, se había apartado, había vuelto, estaba trabajando, sirviendo, se bautizó el domingo, el domingo anterior, el domingo, se había bautizado la hermana, porque fuimos a la playa, bautizamos a la hermana, se bautizó ella, con toda su familia, ella y sus 2 hijos, y el día lunes se le quema la casa, en Quirihue. Yo me acuerdo, estábamos jugando básquetbol y suena la sirena, ¿qué habrá pasado? No, tal población se quemó, y de repente dicen, a la hermana de Mara se le quemó toda la casa. Y uno dice, ¿pero cómo? Pero si ayer ella tomó la decisión, se bautizó, se comprometió. Porque esas cosas pasan. Porque dificultades hay, el enemigo quiere molestar, pero nosotros tenemos que perseverar. Por eso la manera, y vuelvo a repetir, la manera en que tú llegas a Cristo, y la hermana ha perseverado hasta el día de hoy, por si acaso. La manera en que tú llegas a Cristo tiene que ser porque tú te das cuenta de que tú estás mal y tú tienes que arrepentirte. Y tú tienes que cambiar. Tú no puedes llegar haciéndote la víctima. Vuelvo a repetir, por eso cuando tú predicas, tú tienes que predicar y decirle a la gente, arrepiéntete, pecador. Hijo del diablo. No, eso no, que no. Arrepiéntete de tu vida. Empieza a cambiar. Ven a la iglesia. Vas a encontrar el amor de Cristo, si es verdad. Vas a encontrar el amor de la iglesia, si es verdad. Pero tú tienes que llegar con un arrepentimiento. Y si dicen, oye, pero si yo estoy sin trabajo, si voy a la iglesia, ¿voy a encontrar trabajo? Si usted le dice, sí, ven a la iglesia, ahí te vamos a dar trabajo, usted está predicando otro evangelio. Porque quién sabe si Dios está probando la vida de las personas para tener fe en Él. Estoy enfermo, ¿será que Dios puede sanar? Dios es poderoso para sanar. Dios es poderoso para sanar, pero si Él no lo quiere hacer. Pero pastor, ¿será que le falta fe? No me falta fe. Yo he visto obrar el poder de Dios. Yo he visto cómo Dios ha sanado personas. Pero yo no soy quien para decirle a Dios qué tiene que hacer y no tiene que hacer. Por eso es muy importante de cómo nosotros enseñamos el evangelio, cómo traemos a las personas. Yo siempre he dicho, a los niños se les enseña la palabra de una manera diferente. Pero son los niños porque son pequeños, pero al resto todo acá, palabra del Señor. Acá yo no tengo tiempo así, vengamos un día, no sé, a los adolescentes, a los jóvenes, ya hagamos juego, hagamos esto, lo otro. Si quieren jugar, siempre lo he dicho, vayan, jueguen, hagan cosas, no hay problema. Pero si usted viene a la iglesia, usted viene a aprender palabra del Señor. Yo no estoy aquí para mantenerlo para que no se aburran. Me gusta porque el pastor es entretenido, manda su chistecito de repente, me gusta. No es para eso. Usted viene a escuchar palabra de Dios. La razón, el motivo tiene que ser la palabra de Dios. Por eso la palabra confronta nuestra vida. Y cambiamos y nos arrepentimos. ¿Se acuerdan del discurso de Pedro en Hechos capítulo 2? Pedro se levanta y empieza a predicar la palabra del Señor. ¿Y qué trajo esa palabra? ¿Qué trajo esa predicación del evangelio? Arrepentimiento. La gente le empezó a decir, ¿y ahora qué haremos? Y Pedro, ¿qué le dijo? Arrepiéntense y bautícese en el nombre de Jesús para perdón de pecados. Si tú has creído en el nombre del Señor, tú has creído en el nombre de Jesús y tú crees, tú tienes que bautizarte. ¿Amén o no? ¿Quién no se ha bautizado acá, por ejemplo?
Y cree en el Señor, obviamente. Si el que no cree, ¿por qué lo vamos a buscar? Pues váyase en la casa. La hermana Jacqueline, Noemí. ¿Quién más no se ha bautizado? Aurelio Tato sí se bautizó, no se acuerda mucho, pero él sí se bautizó. Todo ahí. ¿Por qué? Porque ese es el evangelio. Es creer y bautizarse. ¿Se acuerdan cuando Felipe le predicó al etíope, al eunuco? Le empezó a predicar ¿qué cosa? El evangelio. Y pasó por el bautismo. Y el eunuco le dijo, oye, aquí hay agua, ¿qué impide? ¿Qué impide? ¿Cuál es el requisito? ¿Qué está impidiendo que tú ahora no me bautices? Y iba a entrar más adelante en este punto, pero hago esta referencia. Y por eso tú y yo tenemos que tener cuidado con el evangelio. Porque la palabra de Dios dice, el eunuco le preguntó, ¿qué impide? ¿Qué impedimento hay que ahora no me bautices? Y Felipe le dijo, ¿qué le dijo? Ya, pues están aquí o no, leen la Biblia, no. Están más o menos los discipulados. Si crees de todo corazón, bien puedes. Pero yo he escuchado por ahí que de repente ponen más requisitos. Po. A ver, Esteban, ¿te querés bautizar? Sí, pastores, creyeron, Señor, pero ¿cuánto tiempo ya hay en la iglesia? No, más o menos no es. ¿Qué música escucháis? Como que no hay cambiado mucho. No te puedo bautizar, no, tú tienes que un periodo de 6 meses, un par de discipulados, que cambies tu vida, que di un ejemplo ahí. ¿Quién más se quiere bautizar? ¿La Esther? Ah, la Esther, no, terrible. Y empezamos a poner requisitos. ¿Ha escuchado eso usted? Yo lo he escuchado. Y a mí me ha tocado de repente conversar, y no lo digo en un ámbito de juzgar, ni mucho menos. Pero me ha tocado conversar con otros pastores y yo le digo, pero pastor, le digo yo, según lo que yo entiendo en la palabra, que es nuestra única regla de fe y conducta, hay impedimento para bautizar si él cree de todo corazón. Ahora, si él no lo hizo, se fue la palabra, no lo hizo conscientemente, o ya es un tema de él, pero yo no puedo poner requisitos. El que cree se va a bautizar. El que cree se va a bautizar. Ese es el evangelio. Discurso de Pedro, ¿qué habló? Predicó y la gente dijo, ¿qué tenemos que hacer? Arrepiéntanse. ¿Qué es el arrepentimiento? Un cambio de mente. Y la palabra hebrea, hebrea, ¿no? En griega, gracias, griega. Metanoia, eso lo aprendemos los discipulados. Metanoia, ¿qué significa? Cambio de mente. Significa que usted ya no piensa de la misma manera. Ahora, si usted viene a la iglesia, está escuchando palabras y sigue pensando de la misma manera, no está viendo un arrepentimiento en su mente. No está viendo un cambio. Usted no está permitiendo que la palabra de Dios entre en su vida, ¿me entiende, no? Ese es el evangelio, un llamado al arrepentimiento, un llamado a cambiar nuestra vida. Pero ¿sabe qué? También, y es muy importante enseñarlo, y hoy día lo estoy compartiendo con ustedes, de parte del Señor, el evangelio también es cruz. ¿Amén? ¿Sin cruz hay evangelio? No, porque ¿dónde parte el evangelio? ¿Dónde comienza el evangelio? En Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Murió en la cruz. Pagó un precio por nuestros pecados. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor en el libro de Lucas capítulo 9? Acompáñenme al libro de Lucas capítulo 9. Voy rápido en el tiempo. Me dejan poco tiempo para predicar. Cantan mucho, dicen los hermanos de repente. Yo siempre digo, en el cielo va a ser una eternidad cantando, así que acostúmbrense. Acompáñenme a Lucas 9. No, pero después hablo de esto. Lucas 9, perdón, cruz. El evangelio también es cruz. Jesús dijo, ayúdenme con el versículo si lo pillan. Si alguno quiere ser mi discípulo, ¿está obligando? ¿A usted lo obligaron a venir? No contesten los adolescentes y los niños porque ellos quizás sí lo obligan, pero ¿los adultos lo obligan a venir? No. ¿Algún esposo a lo mejor? Ahí puede ser, ya, pero puede ser. Jesús dice, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Por qué? Porque el evangelio es eso. El evangelio es dejarlo todo. El evangelio es dejar nuestra vida. ¿Qué hicieron los apóstoles? Todos lo dejaron todo. Pedro dice dejándolo todo. Mateo
cuando Dios llamó a Leví, ¿qué dice la palabra del Señor? Y dejándolo todo, le siguió. Jesús le dijo, sígueme. No lo convenció, es que mírate, este es el mejor camino. Le dijo, sígueme. ¿Y qué hizo Mateo? Dejándolo todo. Y es importante eso porque dice, lo dejó todo. Y ahí está el problema de nosotros. Que muchas veces tú no quieres dejar todas las cosas. Y ahí está el problema, que muchas veces tú quieres seguir a Jesús, pero tú no estás dispuesto a dejarlo todo. Y nosotros no podemos hablar, nosotros no podemos obligar a la gente, no podemos obligar a la gente a que siga este evangelio, pero no podemos dejar de predicar que esto es el evangelio. El apóstol Pablo por eso les dijo, me extraña que hayan dejado esto. Porque no hay nada que ustedes puedan hacer para alcanzar la gracia de Dios. No hay otro evangelio. ¿Cuál es el evangelio? De seguir, de creer, de perseverar. De perseverar en el Señor. No, vuelvo a repetir, no podemos obligarlo. Y muchos dejan a Jesús. En Juan capítulo 6, Jesús estaba predicando y mucha gente dejó al Señor. Jesús empezó a predicar. La gente, ¿por qué seguía a Jesús en Juan capítulo 6? Porque días antes, tiempo antes, Jesús había hecho la multiplicación, el milagro, creo yo, uno de los tantos tremendos que hizo. Alimentó a más de 5,000 personas con 5 panes y 2 peces. Y la gente estaba ahí, lo miró y vio cómo cayó los peces, cómo se multiplicó. No, los vamos a seguir. Pero después Jesús empezó a predicar la palabra, empezó a decir, oye, tú tienes que arrepentirte, tú tienes que cambiar, tú tienes que recibir al Hijo del Hombre. Nuestro Padre dice, comieron maná del cielo. Yo soy ese pan del cielo, dijo Jesús. Tú tienes que comer mi carne, beber mi sangre. Tú tienes que seguirme, tú tienes que creer en mí, dijo Jesús. Le decía en Juan capítulo 6. Y ahí la gente dijo, no, esto no, ya es mucho. No puedo seguir. Muchos dejaron de seguir al Señor. No por eso Jesús cambió la predicación. Ya, pues chiquillos, no se vayan, ya. Voy a predicar algo más buena onda. ¿Qué les gusta escuchar? Y es lo mismo para ustedes. Es lo mismo para la iglesia, para nosotros. No podemos escuchar solo lo que nos gusta. Tú y yo tenemos que entender lo que Dios está hablando a nuestra vida. Si tú quieres escuchar predicaciones que te gustan, escoge en YouTube, eso es como un menú. Quiero hablar, me siento triste. Ya, predicación para superar la tristeza. Ahí estoy. Ese no es el evangelio. Por eso tú tienes que congregarte, por eso tú tienes que venir para recibir lo que Dios quiere hablar a tu vida. El evangelio es negarse, el evangelio es cruz, el evangelio es transformación. Nosotros no vamos a cambiar eso. Mucha gente de repente no le gusta estar en la iglesia porque trabajamos mucho. Lo han dicho así, literalmente. Pastor, no me gusta la iglesia porque trabajan mucho. Yo, tiempo atrás, cuando más cabro, también me quería ir del ministerio, también dije lo mismo. Me quiero ir porque aquí estos sinvergüenza trabajan mucho. Hasta los días de verano. Ustedes no se acuerdan, ahora estamos más pasivos. Pero antes nosotros salíamos de la universidad, enero y febrero nos íbamos de misiones. Nos fuimos de misiones a Viña del Mar, a Valparaíso, a Concepción, y éramos puros estudiantes. Pues imagínense, ¿cómo usted mantiene a 20, 30 estudiantes? Literalmente a puro pan y agua. En Alto Hospicio, mi esposa fue, cuando era soltera, fue para allá, los vasos le ocupaban los mismos vasos para la sopa, para el agua, para el jugo, tenía vasos plásticos de estos de Plumavic. Y tenían ya, de repente uno los lavaba y como que había algo que no salía de adentro. Una vez fuimos a Valparaíso de misiones. No había plata, literalmente no había plata. ¿Y sabes lo que había? Hacíamos la sopa, ni siquiera las mallas, eran sopitas así. Y esa, te sabes que eso nos alimenta. Y ahí está. Enero, febrero, predicando la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque siempre hemos entendido que hay que trabajar. Hay gente que no le gusta pagar un precio. A nuestra carne no le gusta, eso es obvio, pero nosotros sometemos la carne. Eso es el evangelio. Es pagar un precio. Vuelvo a repetir, el evangelio es cruz. El que quiera ser mi discípulo, tome su cruz cada día. Cruz es muerte. Cruz es morir a nuestra vida. Por eso tú tienes que entender, tú quieres seguir este evangelio, tú tienes que entender que tienes que morir a tus cosas, a tu anhelo. ¿Qué es lo que a Isaí qué le gusta? No, pastor, a mí me gusta esto no es para mí. No es así, Isaí, no es como tú quieres. Hoy día la iglesia está tan llena de gente que hace lo que quiere.
Aquí no, no, ustedes no. ¿No? Otra iglesia que conozco. Hacen lo que quieren, sirven cuando quieren, vienen cuando quieren, hacen lo que quieren. Y después quieren, no, Señor, si te amamos. Entonces yo soy un discípulo del Señor. Algunos son pura boca nomás. Pero su vida no está representando. ¿Por qué? Porque no han querido entender. No han querido comprender el Evangelio, que el Evangelio es cruz. El Evangelio es muerte. ¿Me entienden? No puede haber un Evangelio sin cruz. No podemos seguir a Jesús si no estamos dispuestos a dejarlo todo en nuestra vida. Tú puedes querer, puedes saber la palabra, te puedes saber los versículos, pero si tú no estás dispuesto a dejar todo en tu vida, tarde o temprano te va a pasar lo del joven rico. Que Jesús, conociendo el corazón del joven rico, sabiendo, le dijo, mira, pero esto te falta. Le preguntó, ¿ha cumplido los mandamientos? A ver, ustedes se están cuidando. Sí, pastor, nos estamos cuidando. Amén. ¿Están ayudando cada vez que puede? Sí, estamos ayudando. No. Es como que Jesús le dijera, sí, pero te falta una cosa. Como que le dijera a la nani, te falta una cosa. No, pero sí, Señor, estoy sirviendo, estoy en la iglesia, lo que el pastor me diga. Andrea, está sirviendo, pero Señor, si estoy aquí en lo que me piden, estoy en los tiempos de oración, estoy acá. Claro, no, pero Señor, lo he entregado todo. Y el Señor que conoce nuestros corazones nos dice, te falta algo. Hay algo que tú tienes que dejar y que no quieres. Hay algo que tú tienes que dejar y no has querido. Hay algo que tenemos que dejar y no hemos querido. Y el Señor dice, es que si tú no estás dispuesto a dejarlo todo, tú no puedes ser mi discípulo. Puedes ser un creyente. Amaro el otro día compartía en el discipulado la diferencia entre un creyente y un discípulo. Todos son creyentes, todos creen en algo. Pero un discípulo, aquel que se sujeta, aquel que obedece. Algo te falta. Pero estoy en la iglesia, estoy trabajando, estoy sirviendo, ofrendo, diezmo, no sé, hago lo que me pide. Aquí estoy. Sí, pero el Señor que conoce nuestros corazones nos dice, te falta algo. No, vuelvo a repetir, no podemos vivir este evangelio, seguir este evangelio, si no estamos dispuestos a dejar todo en nuestra vida. Ahora sí vamos a Lucas 9:57. Siendo uno de ellos le dijo, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guarida, los aves de los cielos tienen nido, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. No hay comodidades. ¿A quién le gusta seguir al Señor por comodidades? ¿Cuántos son cómodos? Hoy día, ¿cuántos sabanados lo agarró firme ahí? ¿Ah? No, oye, perdona, bro. Oye, los cabros jóvenes ahora que son, perdón, ustedes no, pero ojo, Señor, las sábanas, ¿cómo lo agarran? Digo yo, Señor. Pero eso es un pequeño ejemplo nomás. Las zorras tienen guarida, las aves de los cielos tienen nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. No hay garantía. Señor, yo te quiero seguir, pero yo quiero una garantía. Yo te quiero seguir, tengo esto, pero es que no hay garantías. No hay garantía. Tú tienes que seguir al Señor. Otro le dijo, sígueme, y le dijo, Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. ¿Qué quiere decir? Primero deja preocuparme de mi familia. Deja que mi papá se muera. Ahora dice, deja que los muertos se entierren a los muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Esta palabra es para muchos de los que estamos acá y que a lo mejor muchos tenemos que ir rompiendo lazos. Y yo siempre he explicado esto y lo quiero volver a explicar. Romper lazos significa que no es que usted no se preocupe de su mamá, de su papá. Es un tema que usted ponga una prioridad en su vida, que a veces Dios nos llama a salir. Cuando Dios llamó a Abraham, ¿Dios qué le dijo? Vete de tu tierra, deja tu familia, vete a tu parentela y haré de ti una nación grande, te bendeciré, te multiplicaré, haré de ti. Pero él tuvo que primero cortar ese lazo familiar. Y acá hay muchos que Dios nos ha hablado acerca de ello, le ha dicho y no lo han hecho. Y siguen ahí. Y no han podido ver lo que Dios quiere hacer a través de sus vidas porque no están dispuestos a esto. Lo que dice Jesús, deja que los muertos entierren a sus muertos. Otro le dijo, Señor, te seguiré, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Vamos rápidamente a Lucas 14. Mismo Jesús hablando del 25 en adelante, dice como un título, subtítulo, lo que cuesta seguir a Jesús. ¿Sabe por qué? Porque cuesta. ¿Sabe por qué? Porque hay que dejar cosas. Y tú que llevas tiempo, tú tienes que entender esto. Hay cosas que hay que dejar. ¿Amén? Ay, no tanto. ¿Amén o no? ¿Nos cuesta? Sí, nos cuesta. Por eso hay que partir, lo dije, reconociendo delante del Señor.
Yo no vengo a hablarle aquí como que yo lo he alcanzado, no, para nada, completamente lejísimo. Pero como dice el apóstol Pablo, pero una cosa hago, cada día me esfuerzo. Cada día, Señor, ¿qué más tengo que dejar? Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a mujer o hijo y hermanas y hermanos, y aún su propia vida, no puede ser, que dice, mi discípulo. Aborrecer en el antiguo significa amar más. Ojo con eso. No es que yo, no, pastor, estoy bien porque yo odio a mi mamá. No, ya hago mal así. No, no, no. No, 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 no es eso. Entienda la palabra del Señor. Si tienen otra versión de eso, si lo ponen ahí, eso significa amar más. ¿Qué está diciendo Jesús? Alguien, si hay alguien que ama más a su esposo, si hay alguien que ama más a su esposo que a mí, a sus hijos que a mí, ese no puede ser mi discípulo. ¿Por qué? Porque yo tengo que ser lo primero. ¿Amén? Eso quiere decir. Eso es lo que dice esa palabra. Que hay prioridades en nuestra vida. Que hay prioridades de lo que nosotros tenemos, que hay prioridades en lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Me entienden o no? Acá voy. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Me entienden o no? El Señor está hablando, hay que dejarlo todo. No hay otra. Por eso volvamos al libro de Gálatas. Volvamos al libro de Gálatas. Jesús, el apóstol Pablo les dice, estoy maravilloso que hayan dejado el evangelio, que se hayan apartado, no que haya otro. Este es el evangelio, dice el apóstol Pablo. Este es el evangelio. De poder entender. El apóstol Pablo, si bien está aquí hablando acerca de la gracia de Dios, yo ya estoy haciendo la diferencia entre el evangelio y lo que no es evangelio. Pablo está hablando acerca de la gracia, no voy a entrar en ese tema ahora, pero me tomo de esto. No es que haya otro evangelio, sino que algunos lo perturban y quieren pervertir el evangelio. Entonces yo hoy día le estoy enseñando a usted qué es el evangelio. El evangelio es dejarnos, es entender que Jesús la hizo todo y que a través del sacrificio de Jesús nosotros podemos ir a la presencia de Dios. Aun cuando tenemos pecado, aun cuando hay falta en nuestra vida. Pero Pastor recién estaba hablando que hay que dejarlo todo. Sí, pues hay que dejarlo todo, pero es un proceso de transformación en nuestra vida, que tenemos que ir avanzando. Pero no olvidando que Jesús ya lo hizo todo, que no hay nada que usted pueda hacer para ganarse el perdón de Dios. Amén. Versículos 8 y 9, voy un poco más rápido. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Qué significa anatema? Sea maldito por Dios. Es una maldición espiritual que viene de parte de Dios. En el Antiguo Testamento, cuando se ocupa la palabra anatema, se refiere a algo prohibido. Cuando Josué va a entrar a la tierra de Jericó, el Señor dice, no toquen nada porque todo eso es anatema, todo eso es prohibido, no pueden tocarlo. En el Nuevo Testamento, cuando se habla de anatema, se habla de alguien que es maldito por Dios. Entonces Pablo está diciendo severamente, mira, si alguien viene a enseñar otro evangelio, ese sea maldito por Dios. No tienen que escucharlo. ¿Me está entendiendo? El Señor nos habla y nos ha hablado que siempre han habido gente apóstata, siempre ha habido gente engañadora. ¿Ya? Y esa gente que viene a enseñar otro evangelio es una gente que obviamente se ha pervertido. No es tan solo un error doctrinal. Póngame atención en esto. Porque un error doctrinal podría ser que a lo mejor yo diga algo y me equivoque. Más de alguna vez quizás lo he dicho, de repente hay cosas, de repente a mí me preguntan, pastor, el apocalipsis, los milenios, yo la verdad, mira, tengo una idea, esto he escuchado, no sé mucho la verdad. Y puede que diga algo que no sea correcto, puede ser un error, me puedo equivocar. Pero enseñar otro evangelio, póngame atención, enseñar otro evangelio, eso es diferente. Y el Señor habla claramente acerca de la gente que pervierte y aparta a la gente del evangelio. Vamos a el libro de 2 de Pedro, capítulo 2, versículo del 1 al 3. 2 de Pedro, capítulo 2, está hablando acerca de los falsos maestros. Hablé del verdadero evangelio, que empieza en Jesús, que tiene que haber un arrepentimiento, que tiene que haber un cambio, un arrepentimiento de nuestra vida, que es de conocer al Señor. Pero quiero que también aprendamos esto, ¿qué es aquello que enseñan mal? Segunda de Pedro, capítulo 2, del 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán
sus disoluciones, muchos les van a seguir, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿De qué está hablando Pedro? Ayúdenme, ¿de qué está hablando Pedro? ¿Puso atención o no? Está hablando de que se va a levantar gente que va a engañar. Les pregunto yo, ¿eso lo estamos viendo hoy en día? Dice, pone el versículo 1, porfa. Profeta y falsos maestros que introducirán encubiertamente. Y por eso usted tiene que poner atención. Dice encubiertamente, herejía destructora, y aún negarán al Señor que los rescató atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Los van a introducir encubiertamente. Y ustedes nombraron mucho, que no lo voy a nombrar, no voy a hablar hoy día de las diferencias que hay, porque cada vez hay más. Por eso yo siempre digo, usted conociendo el original sabe lo que es falso. ¿La ha pasado o no con la ropa? Por ejemplo, ¿usted sabe cuándo la ropa es original o no? Por ejemplo, las letras, en vez de Colombia dice Colombia. Norface ahí está. Y uno, ¿cómo sabe? Y uno ya identifica la letra que tiene que estar escrita, los cierres, o la marca IMK creo que es, y toda esa. Y usted solamente ve, este es falso. No sabe de qué calidad es falso, porque hoy día son buenos para piratear. Vuelvo a repetir, usted conoce el original y usted sabe quién es el falso. ¿Me entendió? Cuando usted conoce a Cristo, usted sabe lo que no es de Cristo. Por eso cada vez tenemos que conocerle más, porque vuelvo a repetir, introducirán, dice, encubiertamente. Voy a hablar de los casos más conocidos. ¿Cómo cree usted que cae la gente en ese tema del pacto con Dios? Y es raro porque el pacto siempre es plata. ¿Se ha dado cuenta, no? Nunca es otra cosa. Cuando se ponen acá nosotros pasamos la ofrenda, dos ofrendas, le explicamos siempre dos ofrendas. Misionera, iglesia, listo, pase. Versículo, el que siembra, listo. Pero hay algunos que empiezan ahí, de alguna manera, ven a pactar con Dios. Si tú entregas 10, Dios te va a entregar 100. Y ahí se despierta la avaricia también de ustedes, de uno. Yo también quiero plata. Entonces, bueno, si es verdad lo que dice el pastor, voy a entregar 10, voy a tener 100, sí. Pero veamos si es verdad, voy a tirar lucas. Si digo tiro lucas, me llegan los 10. ¿Y qué empieza a pasar ahí? Encubiertamente. Y sacan una verdad bíblica, porque cuando uno ofrenda es bendecido, ¿sí o no? Y eso sí lo hemos enseñado. Y eso sí es bíblico. Cuando uno ofrenda, uno es bendecido. Uno entiende, cuando uno ofrenda da por gratitud. Uno, ¿por qué uno no ofrenda para ser bendecido? Uno ofrenda, ¿por qué? Porque ya fue bendecido. Uno ya fue bendecido de parte de Dios y por eso uno ofrenda. Cuando entregamos nuestros diezmos, ¿por qué entregamos los diezmos? Porque uno ya fue bendecido. Señor, de lo que tú me has dado, yo voy a entregar. El rey David dijo, Señor, ¿quién soy yo para ofrecer ofrenda? Dice, si lo he recibido de tu mano, te doy. Entonces, ocupan versículos bíblicos, lo empiezan a trabajar, empiezan a trabajar la avaricia de las personas. Porque ¿sí o no? ¿Es así o no? ¿Le ha pasado o no? A mí me ha pasado, yo estaba en esos cultos, estaba en esa iglesia. Y uno como que, ¿será verdad o no será verdad? Y como dicen, ocupan versículos bíblicos como que uno, sí, puede ser o no puede ser. Como que, ¿será verdad o no? Aprobemos. Si total, ya, si no, es para el Señor, uno dice, pero al final, ¿qué trabajó? La avaricia. Por eso dice, ponme el versículo 2, por favor. Por eso dice, y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será. ¿Es así o no? ¿Es así? Yo voy a alguna parte y yo digo, ¿y tú qué haces? No, yo soy pastor. Ladrón. Yo digo, oye, ni me conoce y ya me dice que soy ladrón. Que ustedes los pastores se hacen millonarios. Apuesto que tenía auto. Digo, sí. Casa, viste, te aprovecháis de la iglesia. Y empiezan de esa manera. ¿Por qué? Porque el versículo, ponme el 2. Porque hay muchos que siguen eso. Y sí es verdad que hay muchos que se aprovechan. ¿Pero por qué se aprovechan? Porque muchas veces somos nosotros los que no hemos conocido el Evangelio. Por eso tú y yo tenemos que conocer el Evangelio del Señor. Lo que significa. Lo que es entender
Le di solamente un ejemplo, por si acaso, un tema bien conocido, no voy a entrar a otra, porque podría hablar de muchas otras cosas, el tema de la salvación, el tema de muchas otras cosas, pero por causa de cuál es el camino del Señor es blasfemado. Y eso es lo que pasa. ¿Sí? ¿Le ha pasado a usted cuando habla del Señor? Ah, voy a la iglesia, se aprovechan de ti, apuesto te quitan la plata. Y empiezan de esa manera. ¿Por qué ha costado? Porque hay muchos que se han metido. Y por eso tú y yo tenemos que ser hombres y mujeres íntegros. Que no tan solo en nuestra vida, que no tan solo en el trabajo, que no tan solo en nuestra familia, que en todo lugar seamos íntegros. Que cuando nos vean realmente puedan ver la imagen de Cristo. Porque muchos se están levantando y están engañando a las personas. Y a mí me interesa que usted no sea engañado. Que usted donde vaya, yo por eso voy tranquilo. A mí cuando de repente me preguntan, por ejemplo, hay pastores que tienen la costumbre, ya no hablar a mí me preguntan de repente, pastor, me invitaron a otra iglesia, ¿puedo ir? Vaya, le digo yo. Pastor, me invitaron a una vigilia, a un culto. Vaya, le digo yo no tengo problema. Que no sea un domingo en la mañana, porque usted tiene que estar acá. Pero si otro día, vaya. Hay otros pastores que me dicen, no, yo no dejo que vayan porque los pueden como engañar, los pueden como engatusar. Yo digo, yo no tengo problema que vayan a otra parte. ¿Por qué? Porque yo sé lo que comparto. Porque yo sé lo que estoy entregando. Yo sé la enseñanza, yo sé lo que estoy compartiendo. Y si la persona se va por una u otra razón, es una responsabilidad de él. Yo ya me encargué de poder enseñar el Evangelio, la palabra del Señor. Y no tengo temor a lo que le puedan decir. Si la persona tiene duda, yo le puedo hablar. El hermano, pastor, mire, pasó esto. No, mira, y aquí la Biblia dice esto. Y encima le pego porque tendréis que saberlo. Si está en la Biblia, le digo yo. Está más encima, por porfiado. Y como esta ovejita le quiero la pierna ahí para que nunca más... un ejemplo por ese caso, bíblico de la Penny Quebra. Pero, ¿usted me entiende? Enseñar la palabra. Usted tiene que aprender la palabra. Por eso le digo siempre, lea la Biblia. Por eso yo siempre le pregunto a los hermanos, hola, ¿cómo estás? ¿Qué está leyendo? Le digo yo. Porque si lee la palabra de Dios, usted se va a empezar a nutrir. Y el Espíritu Santo también le va a hablar a usted. Si el pastor no habla, el Espíritu Santo no habla solamente por el pastor. Dios no habla solo a través de mí, ¿se imagina, no? Si fuera a través de mí nomás, estaría lleno acá. Pero no es así. Porque Dios también le quiere hablar a usted. La pregunta es si usted está apartando tiempo para el Señor. La pregunta es si usted está sentado en su casa. Señor, habla mi vida. Por eso, muchos siguen las desilusiones de aquellos. ¿Por qué? Porque los engañan. El apóstol Pablo se refirió a los de Berea. ¿Cómo dijo que eran los de Berea? Eran más nobles. ¿Por qué? ¿Por qué eran más nobles? ¿Por qué eran más nobles? Ahí por acá. ¿Por qué eran más nobles? Los de Berea. ¿Saben dónde está siquiera? No saben. Benja. No. Daniel. Ay, Señor. Ya voy por acá. Hermano Daniel, hermano Marcelo, ¿de dónde eran los de Berea? ¿Dónde aparecen? ¿En qué libro? Muy bien. 16. Bien. Pablo dijo, los de Berea, dijo, son de sentimientos más nobles. ¿Por qué dice? Porque escudriñan cada día en las Escrituras para ver si lo que yo le estoy compartiendo es verdad. ¿Qué pasaba? El apóstol Pablo estaba predicando y decía esto, y los debería tomar en la Biblia. A ver, lo que está diciendo Pablo es verdad, ¿o no? Sí, aquí está, sí, es verdad. Y lo creían. Muchas veces nosotros, y yo no tengo problema que usted tome la Biblia y la lea. Y diga, pastor, sé que usted dijo esto, pero la Biblia dice acá que no es así. Puedo decir, me equivoqué. No tengo problema en reconocer. Y puedo cambiar, o no, lo que pasa es el contexto de esto. Mire, léate para acá y lea la palabra. No tengo problema. No tengo problema que usted, de hecho, al contrario, vuelvo a repetir, lea la Biblia. Escudriñe usted la palabra, no está oculta. En septiembre celebramos el mes de la Biblia. ¿Qué se celebra en septiembre? Mes de la Biblia. ¿Pero por qué lo celebramos en septiembre? Gracias, José. Muy bien. Porque se tradujo la Biblia al castellano. Antes no podíamos leerla, pero hoy día la podemos leer. Léala, aprenda. Los de Berea eran de sentimientos más nobles. ¿Por qué? Porque escudriñaban. Usted debería estar tomando apunte. A ver, lo que dijo el pastor, ¿es verdad o no? Sí. Sí está en la Biblia. Y creerlo. Porque si no, vuelvo a repetir, vuelvo a hacer la pregunta que dije al principio. ¿Cómo sabe usted que no está acá en el lugar incorrecto? ¿Cómo sabe que yo lo quiero puro engañar? Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. El apóstol Pablo le dijo, no hay otro evangelio y aquel que viene a enseñar otra cosa sea un maldito por Dios. Versículo 10, termino con esto. Pues ahora busco el favor de los hombres o el de Dios.
¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Eso es algo que tú tienes que entender. ¿A quién vas a agradar? ¿A tus papás? Tú tienes que agradar a tus papás en lo que corresponde de padre a hijo. Ah, pastor está llamando a la rebeldía. No, 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 tienes que obedecer. Yo lo que más le digo, sujétate a tus padres, le digo yo, obedece. Ah, que mis papás se enojan, que usted no los conoce. Yo siempre le digo esto, pero ¿cómo no te puedes ganar el favor de tu papá, la gracia? No sé, pórtate bien, llega temprano, lava la loza, hace algo. Po. Yo sé que los papás son jodidos, ¿no? Así es, pues, ¿verdad? Po? Yo decía eso de mi papá y mi mamá, ay, que eran jodidos los viejos. Pregúntale a José Esteban, po, si mi papá no enojó. Po. Pero gánense el favor. Pero en eso ustedes tienen que agradar a sus padres. Yo tengo que agradar a mi jefe, obvio, y mi jefe en lo que corresponde. Pero está hablando acá, el apóstol Pablo se refiere a transar mis valores, a transar mis principios, a transar el obedecer a Dios. ¿Tengo que agradar a mi jefe? Claro que sí. ¿Quiero que esté un domingo acá? No, vamos, compadrito, domingo no. Si es muy urgente, domingo en la tarde. No tengo nada que hacer. Puedo hablar con mi familia, sábado, sí, puede ser. El contrato es de lunes a viernes, no sé. Con los hijos. Papá, ¿no quiere ir a la iglesia? No, hoy día es domingo. Si quiere ir a jugar, podemos jugar más tarde, lo que tú quieras, pero yo agrado primero al Señor. Agrado primero al Señor. Tú tienes que decidir. Pablo dijo, no lo trato de agradar a ustedes, porque Pablo está, y parte la carta aquí, porque después se pone igual bien dura. Parte el apóstol Pablo. Yo le estoy diciendo esto, que ustedes se tienen que volver al Señor, dice el apóstol Pablo, y no me importa si les caigo bien o les caigo mal. Porque si yo tratara de agradarle a ustedes, yo ya dejaría de ser siervo de Cristo. Y yo quiero ser siervo de Cristo. Y yo quiero agradar a Dios. Y tú tienes que empezar a agradar a Dios en lo que tú haces. Tú tienes que empezar a agradar a Dios. Y tomar decisiones para agradar al Señor. Amén. Póngase de pie, vamos a orar para entregar este tiempo. Para pedirle al Señor que nos ayude a poder entender, amén. Hoy día el Señor, ¿de qué nos habló? Del Evangelio. No hay otro Evangelio, este es el Evangelio y este es el camino que tú tienes que seguir. ¿Te ha costado? ¿Ha sido difícil? Puede que sí, pero déjame decirte que como iglesia estamos orando por tu vida. Y como iglesia estamos muy pendientes. Por eso siempre tratamos de alguna manera comunicarnos contigo. Por eso queremos saber cómo estás. Pero también es necesario que tú te puedas acercar. Y también es necesario que tú puedas decir, yo también me quiero acercar, yo quiero venir, yo quiero aprender. No es que haya otro evangelio. No hay otro evangelio. Este es el evangelio. Todo lo que algunos lo perturban, todo lo que algunos lo suavizan, todo lo que algunos lo hacen que sea más suavecito, de no llevar la cruz, no siempre, no, algunas veces nomás. Algunas veces es pesado, no. Llevar la cruz siempre es difícil, llevar la cruz siempre es pesado. Y el mandato es tomar la cruz cada día y seguir. Amén. Cierra tus ojos. Señor,